Estás escuchando 10 AM Hoy por Hoy. Bueno, yo duré 20 años en la guerrilla de las FARC. Hoy me encuentro liderando procesos de reincorporación en el país. Durante 15 años estuve en las FARC y después de la firma del acuerdo de paz empecé un proyecto productivo de casa cultural y mi sueño es con este proyecto vivir en un país en paz donde no nos asesinen. Continuamos en ese sueño de prosperidad, de articulación, de desarrollo colectivo. Estuve 5 años en la FARC y ahora lideramos el proyecto de ganadería doble propósito en nuestra cooperativa Confrosur Tayambí, en la cual hacemos parte de 90 firmantes de paz. Hoy miro a los ojos de mi familia, hoy levanto mi cara y digo con orgullo que soy firmante de paz. Duré 19 años en la guerrilla y hoy me duele que estén asesinando a los firmantes que le apostaron a la paz y a la reconciliación en Colombia. Soy firmante de paz, soy convencido de un mundo en paz. Me duele el asesinato de compañeros firmantes que le apostaron a la paz y a la reconciliación en Colombia. Duré más de 25 años en la guerrilla de las FARC y me duele cómo cada día nos están asesinando a todos los que le apostamos al proceso y a los firmantes de paz. El asesinato de ya casi 400 firmantes es una cosa gravísima. Exigimos que se nos respete la vida, exigimos garantías para seguir siendo parte del proceso de paz y constructores de la nueva Colombia. Colombia no puede seguir por el camino de la guerra, ya es hora de parar. Son las 10:21 de la mañana. Vamos a hablar con Alejandra Miller, que es la directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. En Colombia hay un montón de cosas que no funcionan en el Estado colombiano. Yo siempre digo que la ARN funciona. Y la razón es la siguiente. La ARN va a cumplir 20 años y es la que está encargada de acompañar todos los procesos de reintegración y de reincorporación de los que estuvieron en la guerra. Exguerrilleros, básicamente. Todos los que estuvieron en procesos de desarme y de desmovilización, paramilitares también están allí metidos. Después de la firma del acuerdo del Teatro Colón, fueron acreditadas 14.000 personas, 14.000 excombatientes que entregaron las armas. De esos 14.000, hoy en día están activos 12.000, es decir, el 86%. Entonces, cuando uno cree que ese proceso de paz no funcionó, que las disidencias, que Iván Mordisco, que Márquez, que Santrich, que no sé qué, no es cierto. Hay en Colombia 12.000 exguerrilleros que le están apostando a la paz. Algunos viven en los antiguos ETCRs, que son los espacios de reincorporación, que eran como estas pequeñas veredas a donde se fueron a vivir y que eran temporales. Algunos se extendieron. El resto están en zonas urbanas, en algunas zonas rurales, tienen acceso a salud, el 99%, están bancarizados, tienen cédula, es gente que no existía para la sociedad colombiana y le están apostando todavía a su paz y a sus proyectos productivos, a pesar de tener, como lo vimos en el Cauca la semana pasada, que no pudimos subir, por ejemplo, a Caldono, a Caloto, a Toribío, a Monos, a esos lugares donde hay ETCRs y que hace 2 años pudimos visitar, esta vez no, porque la situación de orden público es difícil. A ellos la delincuencia les respira en la nuca, los invitan constantemente a que se vuelvan a armar, a que participen en actos delincuenciales, y ellos no, ellos siguen comprometidos con su trabajo en la vida civil. Entonces me da mucho gusto tenerla, directora, bienvenida. Vanessa, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan, Carolina. Además es la primera mujer en la ARN, ahí estuvieron Alejandro Deder, hoy candidato a la alcaldía de Cali, Fran Per, estuvo Joshua Mitrotti, estuvo Stapper, Andrés Stapper. Así es. Y ahora usted. Y ahora el tiempo de las mujeres. Bueno, es el tiempo de las mujeres, pero también es el tiempo de estos exguerrilleros, de toda esta gente con una situación de orden público alrededor que yo de verdad en el Cauca queda uno un poco preocupado, ¿no? Porque ellos le están apostando a sus proyectos productivos. ¿Qué tanto lo han logrado conseguir? Bueno, yo creo que lo primero que quisiera resaltar es precisamente lo que mencionas, Vanessa, y es la voluntad política de los y las firmantes del acuerdo de paz. Realmente tenemos en este momento 12.122 personas que siguen activas en el proceso de reincorporación. ¿Ustedes cómo saben eso?
Tenemos por cada uno de los firmantes y las firmantes un acompañamiento personalizado a través de facilitadores y facilitadoras de la Agencia para la Reincorporación en todos los territorios, que mensualmente están acompañándolos en todo su proceso de reincorporación económica, social, política, y que mensualmente deben reportarle a la agencia el lugar donde están, qué están haciendo, cómo va su avance. Abandonar la agencia, se rearma, a ustedes se los notifican. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta, porque son las personas que desaparecen del sistema, dejan de asistir a las reuniones, se pierden de las facilitadoras, ya no sabemos cómo ubicarlos, y son personas que después de no estar, digamos, activos durante 2 meses, sin ir a las reuniones, sin reportarse, sin saber dónde están, pues entonces nosotros hacemos unas alertas de salida del proceso de reincorporación. Esos 12.000 excombatientes, ¿qué están recibiendo hoy en día? Bueno, el proceso de reincorporación, yo quisiera decir como varias cosas que me parecen importantes. Es fundamentalmente una acción de construcción de paz en la medida en que le apunta a la no repetición del conflicto armado. De un proceso de reincorporación exitoso depende, entre otras cosas, que la gente no se devuelva, como decías tú, que no se rearme. Y el proceso de reincorporación tiene varios factores de arraigo. Les llamamos factores de arraigo a aquellos aspectos que permiten que la gente se mantenga en la civilidad, construyendo paz, etcétera. Hay muchos factores de arraigo, por supuesto la reincorporación económica es uno de ellos, es decir, que la gente tenga herramientas, instrumentos, capacidades para poder sobrevivir económicamente, pero no solo, también la tierra, claro, la familia, y en los casos en los que son actores políticos, como las antiguas FARC, pues la reincorporación política también es un factor de arraigo importante. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar todos estos procesos. En términos de la reincorporación económica, pues se da de distintas maneras. Por un lado, el acuerdo de paz estipuló 8 millones de pesos de capital semilla por cada una de las personas en proceso de reincorporación. ¿Eso ya se dio? Ya se dio un poco más del 90%. Todavía hay unas personas que no han recibido ese capital semilla, pero ya la gran mayoría. En este momento nosotros tenemos un poco más de 5.500 proyectos productivos individuales y colectivos aprobados y cerca de 100.000 millones de pesos que han sido desembolsados en total durante estos 7 años para esos procesos y proyectos productivos. Entonces, los 8 millones de inicio, pero hay unas mensualidades, alimentos. Exacto. Entonces eso es uno. El segundo aspecto está relacionado con lo que llamamos una renta básica, ¿cierto? Que es el 90%, eso también quedó pactado en el acuerdo de paz, es el 90% de un salario mínimo. Que eso era solamente por 2 años y se ha ido extendiendo. Se ha ido extendiendo en la medida en que necesitamos consolidar el tema de los proyectos productivos y también en este momento el de la empleabilidad para poder garantizar que las personas tengan condiciones económicas, herramientas, instrumentos y capacidades para hacer ese proceso. Entonces, sí, efectivamente, todavía estamos pagando la renta básica, que equivale, como decía hace un rato, al 90% del salario mínimo, 1.044.000 pesos. ¿El mercado en algún momento lo congelaron? ¿Lo volvieron a dar? No, eso también, digamos, era uno de los beneficios, y era que las personas firmantes recibían unos mercados allá en los ETCRs para las familias que vivían en los espacios territoriales. Sin embargo, como tú lo dijiste también, ya la geografía de la reincorporación ha ido cambiando. Así que muchos firmantes ya no están en los ETCRs, se vinieron a hacer su proceso de reincorporación a otras áreas rurales, a otros municipios intermedios o a las grandes ciudades. Claro, hacer la vida. Hacer la vida, exactamente. Entonces hoy el 80% ya no vive en los ETCRs y el beneficio le estaba llegando realmente solamente a las personas que estaban viviendo en los ETCRs. Así que hemos cambiado este modelo de alimentación y vamos a empezar a trabajar alrededor de unos bonos de alimentos para los y las firmantes, que esperamos empiece ahorita en septiembre. Ah, bueno, pero en este momento no están recibiéndolo. No, empezamos en septiembre. ¿Y es un bono cómo? ¿Por cuánto? Es un bono que equivale a la canasta básica de alimentos determinada por el DANE de 300.000 pesos mensuales, y aquellas personas firmantes que tengan hijos menores de 12 años o con discapacidad, aunque sean mayores de 12 años, pues van a tener 72.000 pesos más por cada hijo o hija menor de edad. Eso ayuda mucho, Pascual. ¿Se acuerdan los ETCRs que hemos visitado, que tienen siempre su despensa, que tienen su garantía de alimentación? Sí.
Claro, por supuesto, es una de las ayudas que se da permanente, pero le quería preguntar a la directora por una preocupación que nos han manifestado algunas personas, y es que estas ayudas se vuelvan simplemente ayudas asistencialistas y que las personas que se desmovilizaron no logren reincorporarse y tener una vida productiva propia, sino que sigan recibiendo y que esto se siga alargando permanentemente. De acuerdo, Pascual. Esa es una preocupación que tenemos siempre, pero voy a dar un dato que me parece que es importante. Digamos, en estos más de 20 años que tiene ya la agencia, hay un promedio alrededor del cual se constituye este proceso de reintegración, de reincorporación todavía no sabemos porque apenas estamos en él. Reintegración se llama aquellos que no se han hecho este proceso en el marco del acuerdo de paz con las FARC, y el promedio de tiempo es alrededor de los 7-8 años para que uno diga, esta persona se ha reintegrado realmente a la sociedad. Es decir, estamos en el marco del tiempo en donde todavía la agencia tiene que cumplir un papel de apoyo y de ayuda a las personas de reincorporación. ¿Eso cuánto dura? Pues no lo sabemos. El promedio que tenemos es de 7 años. Ahora, en el caso del proceso de reincorporación, digamos que ha habido avances importantes, pero también, y hay que decirlo, tuvo retrocesos en este periodo anterior. Claro, en el gobierno Duque. En el que, pues, por obvias razones, dado que no había realmente un reconocimiento de los acuerdos de paz y de la necesidad de implementar esos acuerdos de paz con todas las garantías, pues también, digamos, esto genera un retroceso. ¿Por qué? Porque el proceso de reincorporación está ligado a un acuerdo de paz. Si la implementación no se da de manera integral y conjuntamente todos los puntos del acuerdo, la reincorporación también cojea. Entonces, a pesar de que sí hubo unos avances, por supuesto también hubo muchas dificultades. O sea que estamos en el marco de esos 7-8 años en promedio que tiene la agencia para definir, digamos, si las personas efectivamente están avanzando hacia una reincorporación plena, pero pues yo descontaría unos añitos de este proceso precisamente. Por ejemplo, voy a dar también otro ejemplo alrededor del tema de la reincorporación económica. Aunque todos recibieron, ¿cierto?, todo este apoyo de los proyectos, el capital semilla son 8 millones de pesos. La sostenibilidad económica de un proyecto productivo de 8 millones de pesos, pues es realmente precaria. Claro. Eso lo sabemos. No, y sobre todo porque están ubicados en zonas muy lejanas. Además, ¿no?, la comercialización, etcétera. Hay muchos factores, digamos, que hacen que generalmente un capital semilla se llama capital semilla precisamente porque se supone que tiene otras fuentes de financiación, crédito, bueno, lo que sea. Los y las firmantes, por ejemplo, son personas que no tienen unas enormes barreras, por ejemplo, de acceso al crédito. ¿Qué fue lo que encontramos? Un estudio que hizo el PNUD desde finales del año pasado nos mostró que el 70% de los proyectos productivos de los y las firmantes aprobados estaban en riesgo de sostenibilidad. De los proyectos colectivos, y los colectivos son aquellos que juntaron su capital 30, semilla, 100. Que ese es el que ve uno de los aguacates, exacto, el de la que uno dice, estos pesca. Son los que tienen más posibilidades en términos de sostenibilidad económica porque tienen economías a escala. Bueno, por muchas razones. Bueno, esos directora, están en riesgo de sostenibilidad. Ahora imaginemos los individuales, que son aquellos que eran muy chiquitos, una tienda, ¿no? Salón de belleza. Muy chiquitos, pues por supuesto, realmente hay una situación difícil y por eso esa es una de las apuestas de esta administración alrededor del fortalecimiento del proceso. ¿Qué tanto se ha involucrado el empresariado colombiano? Porque yo, por ejemplo, siempre decía, debería haber un mercado que se llame el mercado de la paz. Entonces ahí le venden a uno el aguacate de no sé de dónde, la sacha hincha que les encanta, de golpe la ropa, el diseño de la montaña, es decir, todas estas cosas que producen y que tienen un sentido social tremendo. Nosotros, ¿se acuerda, Pascual, que hubo una época en que yo solamente me ponía ropa hecha por... Claro, y los morrales de... ¿cómo se llama? Los morrales de la plancha. Sí, de la cerveza roja. Sí, solo tomar la cerveza roja. Y tenemos ya muchas líneas que están más o menos consolidadas. Amor a tiempo, creo que se llama... El café, tenemos unas líneas de café, tenemos cantidad de firmantes produciendo, pero un café excelente. ¿Y qué tanto se involucran en la comercialización? Pues ahí tenemos dificultades, realmente. Yo creo que
No es cero, pero tampoco es todo lo que quisiéramos y se podría. Y se necesita para que realmente estas iniciativas productivas despeguen. Siempre a través de estos procesos invitamos a que los empresarios se sumen a estas iniciativas de paz. Mira, yo llevo 6 meses, 7 meses en la agencia y he logrado viajar por todo el país visitando los proyectos productivos y la gente realmente está arando todos los días realmente para sobrevivir, para sacar adelante su proyecto. Las cooperativas, tenemos pues Común, que tiene 164 cooperativas, asociaciones de productores colectivos, y la gente está produciendo muchas cosas. Hay unas líneas, como decía, ya muy consolidadas: el café, la ganadería, la piscicultura, la porcicultura, y las confecciones. Ahí hay unas líneas, y la producción de miel también, muy consolidadas ya, pero tenemos graves problemas, por ejemplo, en la comercialización, y ahí es donde yo creo que las grandes empresas podrían contribuir de alguna manera a trabajar esas. ¿Y el orden público? ¿Qué tanto se siente adentro de la agencia ese temor de los firmantes frente a las amenazas de disidencias de las FARC, de grupos delincuenciales en las zonas aledañas a donde ellos están viviendo? Yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Yo siempre digo, este proceso de reincorporación sin condiciones de seguridad para los y las firmantes, pues siempre va a tener enormes dificultades. Nada de lo que tú hagas va a contribuir y va a servir. Y yo creo que en términos de seguridad, pues hay varias cosas. Por un lado, hay un tema, digamos, más estructural asociado al tema de la seguridad de los y las firmantes, y que yo creo que en el marco de la política de la paz total debemos ir resolviendo, digamos, estos problemas de seguridad de los firmantes en estos territorios. Entonces ahí hay un tema más estructural, y nosotros tenemos la apuesta y la esperanza de que en la medida en que se avance con el proceso de negociación con las EMC, con el ELN, que ya se ha avanzado, digamos, en la mesa y en estas conversaciones alrededor del respeto de la vida de los firmantes, las firmantes y los líderes sociales, pues creo que esto va a mejorar sustancialmente, porque tú lo decías, claro, los firmantes son personas, primero, que muchos de ellos viven en estas áreas en donde se dio este proceso de rearme por parte de las disidencias. Y ellos son presionados, por ejemplo, por unos y por otros para que ayuden, para que se muevan para un lado y para otro. Y cuando ellos deciden, digamos, mantenerse en que no, en el proceso de paz, pues evidentemente pues son víctimas de atentados y de violencias y de homicidios. En este momento tenemos la lamentable cifra de un poquito más de 400 personas, y yo te iba a decir, de esas 14,000 que fueron acreditadas, hoy ya hay 700 firmantes que no están, o porque fueron asesinados o porque murieron por causas naturales. Directora, frente a esas amenazas que hay de las disidencias, ¿ha sido esa una de las causas de los traslados de algunos ETCR en el país? Sí. Así es, tenemos 2 ETCRs que ya tenían una vocación de traslado en la medida en que eran ETCRs que no tenían tierra propia, o sea, había que trasladarlos de alguna manera, pero que sin duda alguna las condiciones de seguridad en esos territorios, asociadas precisamente a la presión de las disidencias, aceleraron ese traslado de los ETCRs. En este caso tenemos 2 en el Meta, el ETCR de Vistahermosa. Se fue el uno para Santander y el otro para Casillas, ¿no? El de Vistahermosa, que ya acabamos, y esa es una muy buena noticia. Este lunes pasado la Agencia Nacional de Tierras ya informó de la compra de un terreno de más de 1,000 hectáreas, 1,064 hectáreas, para reubicar en el municipio de San Juan de Arama, en el Meta, con mejores condiciones de seguridad, un predio productivo, como hemos dicho, que este tema de la tierra es muy importante como factor de arraigo, y hemos dicho que los firmantes y las firmantes son sujetos de esa reforma agraria que se está adelantando en el país, así que pasan de un ETCR que tenía 16 hectáreas a un ETCR que va a tener 1,064 hectáreas para que la gente pueda trabajarlo productivamente y pueda efectivamente... Va a tener su casa, va a tener su tierra. Va a tener su tierra y pueda avanzar en su proceso. Vamos a tener dos solamente, Pascual, solamente para decir, está el ETCR de Mesetas, que ha sido trasladado al municipio de Casillas, 1,400 hectáreas, y el ETCR de Vistahermosa, que ya va a ser trasladado al municipio de San Juan de Arama, con 1,064 hectáreas.
Director, se hablaba de las dificultades durante el gobierno anterior y se ha dicho que se pararon muchas cosas. Lo que ustedes encontraron, digamos, en el mediano, en el corto plazo, ¿qué se puede empujar? ¿Qué fue lo que encontraron que estaba parado, quieto y que de manera rápida ustedes puedan alentar cosas que estaban, digamos, olvidadas o retrasadas? Sí, yo creo que lo más fuerte que me encontré fue con un enfoque minimalista de la reincorporación, que además, y como lo decía también Vanessa hace un rato, pone en el centro la reincorporación como un proceso de programas de beneficencia, ¿no? Entonces ayudas, etcétera, pero no de construcción de sujetos políticos, de ciudadanía plena. Y esa es, digamos, nuestra apuesta. Hay 4 temas en donde yo encontré profundas debilidades y que quiero fortalecer en este periodo. El primero es lo que hemos llamado la reincorporación comunitaria, que significa básicamente, Pascual, poner en el centro la reconciliación como un elemento clave de la reincorporación. Es decir, necesitamos preparar a las comunidades, preparar a la sociedad para que acoja el proceso de reincorporación. Eso no es tan fácil como decir, llegan a San Juan de Arama o llegan a Acacías. No, hay que trabajar con las comunidades de Acacías, claro, con la sociedad, para que reciban, para que comprendan quiénes son las personas que llegan, qué significa que estas personas hayan dejado las armas para venir a construir paz y democracia. Y yo creo que eso es un elemento central. Entonces la reincorporación comunitaria es algo sobre lo cual vamos a poner el énfasis. El segundo punto es la sostenibilidad económica. Sin duda se avanzó, como decía hace un rato, pero tenemos crisis en términos de la sostenibilidad de los proyectos productivos, y ahí tenemos entonces una estrategia de sostenibilidad importante que queremos darle como un segundo aire a este proceso de proyectos productivos de los y las firmantes, y ya hay varias estrategias que podríamos contar más adelante en detalle. Un tercer aspecto que nos parece fundamental es el tema de la tierra, sí, como factor de arraigo. El gobierno anterior no tenía a los firmantes como sujetos de ningún proceso de acceso a la tierra. Se les compraba, por ejemplo, tierra para ETCRs de 14 hectáreas para 150, 160 familias, 200 familias. Es decir, ¿tú qué haces con menos de media hectárea? Eso no tiene sentido. Entonces nosotros, y esto es, ya es una apuesta como gobierno y con la Agencia Nacional de Tierras, es que los firmantes en el marco de la reforma agraria y aquellos que tengan vocación campesina, tiene apellido, no es solo por el hecho de ser firmante, sino ser firmante campesino o campesina. O sea, no es el que está haciendo su proceso de reincorporación en las ciudades, no, es el que está allá en el campo, produciendo, con su proyecto productivo agropecuario, etcétera, que tenga acceso efectivamente a la tierra, y ya tenemos una estrategia con la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en eso. Y por último, el tema de la reincorporación de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres firmantes. Es decir, para nadie es un secreto que, pues por las condiciones del patriarcado en la sociedad, a las mujeres les ha tocado más duro, más difícil. Y la guerra es horrible, pero es más horrible para las mujeres y para duro, los niños. Y en la paz también. Porque, digamos, el proceso de reincorporación, voy a dar un ejemplo. 7,000 niños y niñas han nacido en este periodo después del 2016. Y eso es un dato esperanzador, emocionante, digamos, de creer en la paz, de arraigo precisamente también con la reincorporación y la ciudadanía. Pero simultáneamente el cuidado de esos niños y niñas producto del acuerdo de paz ha recaído fundamentalmente sobre las mujeres. Claro. Luego la reincorporación social, económica y política de las mujeres ha sido mucho más complicada para ellas tener acceso a la educación, a la política, a su proceso productivo económico, a ser parte de las cooperativas, etcétera, porque muy buena parte del tiempo se va también en ese cuidado que no es compartido. Eso para decir solamente un ejemplo de por qué necesitamos promover con más fuerza, y esta administración que tiene una directora feminista al frente en este momento, pues tenemos el interés de generar un proceso de empoderamiento, porque además después de la firma del acuerdo de paz también muchas de ellas han sido víctimas de violencias sexuales, etcétera, y necesitamos realmente que estas mujeres den pasos agigantados hacia adelante en su proceso de reincorporación. Pues directora, la agencia realmente que es inspiradora, creo que además con todo lo que está ocurriendo con este proyecto de paz total del gobierno, que si le sale bien, ojalá, la paz siempre es un gran esfuerzo, pues será aún más relevante.
Gracias por estar aquí en Caracol Radio y nosotros siempre acompañando lo que hace la agencia de verdad, porque además nos han ayudado a llegar a esos lugares recónditos que son difíciles, a poder contar esas historias en su momento de la guerra y ahora de la paz. Vanessa, muchísimas gracias y siempre agradeciendo a los medios que nos apoyan en mostrar qué es lo que hacen los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Claro. Yo creo que además vamos a tener un rol muy importante con lo que viene en el marco de la paz total, que esperemos que avance, que se consolide y que también entonces este país acoja el proceso de reincorporación, acoja a los y las firmantes de paz, acoja a las personas que dejan las armas y deciden venir a construir democracia. Muchas gracias. El dato con el que me quedo, firmaron en su momento 14.084 personas, siguen activas 12.122 exguerrilleros y exguerrilleras que en el pasado hicieron la guerra, le siguen apostando a la paz a pesar de todas las circunstancias tan complejas que hay en nuestro país. Es Alejandra Miller, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 10:45. Miel Tertos, diga no, no.